Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, quiero hoy darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Club de la Vidita. Este es un episodio muy especial donde lo podés escuchar por Spotify o si querés ver el videíto lo podés ver por YouTube, porque tengo una invitada muy, muy, muy especial en esta oportunidad que es una gran maestra y hermana de este territorio jujeño con quien vengo aprendiendo muchísimo acerca de la cosmovisión andina, acerca de cómo trabajar con la energía, con las emociones, con la salud de una manera integral. Y ella es Seiyaku. Seiyaku es médica y ñusta, es como el término de mujer medicina en quechua o runasimi, que es el idioma ceremonial de los incas, del quechua, digamos. ¿Está bien dicho así? ¿Lo estoy diciendo bien? Así que le voy a dar la bienvenida a Seiyaku y gracias por estar acá, por estar en este episodio tan especial para poder traer información y nuevas visiones, nuevas perspectivas, que no son nuevas, son muy ancestrales, pero las traemos para poder acompañar y traer nuevas luces a esta humanidad. ¿Cómo estás? Hola hermosa, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al podcast del Club de la Vidita. Y bueno, también por invitarme a este encuentro hermoso que vamos a hacer en Tilcara en diciembre, justamente con la misión de aprender más acerca de la montaña, del micelio, de las sabidurías antiguas. Así que muchas gracias por eso. Estoy muy contenta de estar aquí y muy contenta de compartir ahí con la comunidad del club y con la gente que nos quiere escuchar estas preguntas y esta información y lo que vamos a compartir y charlar hoy. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Para mí es un honor que estés ahí acompañándonos en el club, en este proceso que va a surgir en diciembre. Estoy muy contenta, así que disfrutando mucho del proceso, que eso es muy importante, muy importante. Así que bueno, tengo unas preguntitas preparadas, pero obviamente esto va a ir fluyendo porque ya nos conocemos, empezamos a hablar y esto... Pero voy a intentar poner bordes para que no nos vayamos tan al pasto, así traernos y que sea como un poco definida la información. Yo la primera pregunta que te quiero hacer, que nunca te la hice, hemos hablado de esto, pero no tan firme, y que tiene que ver con tu profesión. Vos estudiaste medicina, sos médica, hiciste la residencia de psiquiatría también, y en un momento dijiste, bueno, esto no es por otro lugar. Entonces a mí me gustaría como saber cómo te diste cuenta vos de eso, de que era por otro lugar y cuáles fueron tus primeros pasos ahí hacia toda la conexión con la medicina ancestral. Me encantó esta cuando la leí porque al toque me acordé. Para mí fue como muy temprano cuando empecé a estudiar medicina, de alguna manera. Como que siento que mi vida siempre estuvo esta como motivación y esta curiosidad y estas ganas de aprender sobre la medicina en general y el arte de sanar, porque es como que se lo tomo como una ciencia, pero para mí es un arte, ¿no? Es como un artesano ahí trabajando en lo sutil y en lo material para crear belleza de alguna manera, armonía. Y siempre me interesó, pero bueno, imagínate hace 15 años ya que estábamos ahí viendo y como que la única salida en ese momento era estudiar en una universidad, o la más común en ese momento, por ahí ahora ya los tiempos cambiaron y hay otras puertas y otras oportunidades y por ahí la medicina integral y otros tipos de medicina están más disponibles, pero en ese momento todavía era como muy lo académico, lo que estaba en auge. Y siempre me acuerdo, primer año, estaba yendo a la primer clase de salud pública un viernes, me acuerdo era malísimo el horario, viernes 7:30 de la mañana. Y fue muy loco porque
me acuerdo que la primer clase justamente hablaba de qué significaba la salud. Y entonces te daban la definición de la OMS, ¿viste? El completo estado de equilibrio físico, psicológico, social, ta, ta. Y Y ausencia de como que yo, enfermedad. o la ausencia de enfermedad, ¿viste? Y entonces yo me acuerdo que re entusiasmada, yo estaba ahí, ¿viste? En la facultad, pregunto, digo, ¿y cómo, qué es lo que hace el médico, digamos, para eso? Y como que el profe se quedó medio, me miró y me dijo, bueno, no, es que como que, como que se quedó un poco así como sin palabras de alguna manera o como que no me pudo explicar muy bien. Y ahí como que yo me di cuenta, digamos, que básicamente lo que yo iba a aprender en el ámbito académico occidental, no siento que haya sido en vano, sino que era una pequeña porción de lo que significaba como aprender a crear un estado de salud, ¿viste? Y ahí al toque me di cuenta, digamos, como que no iba a ser como suficiente para esas como ganas y ansias de aprender acerca de la medicina, como que no iba a ser suficiente ese ámbito. Pero sin embargo decidí y elegí transitar ese camino y aprender también de eso. Y actualmente, si bien no ejerzo la medicina desde ese lugar, digamos, como que siento que aprendí mucho también y es como una parte, digamos, de todo un mundo infinito que es la medicina y me parece que está bueno como siempre unirlo, ¿no? Como unirlo con otros mundos y integrarlo y aprender como a unir, digamos, las fuerzas y las sabidurías de la medicina occidental y otras medicinas, otras formas de sanar. Así que el primer día de clases de salud pública. Y ahí, para no abandonar la carrera, me pregunto, porque ya con esa claridad, ¿no? No ¿Cómo fui hiciste más con a ese salud pública, me quedé libre. Fue la única materia que desaprobé en toda la facultad porque la profesora estaba reembolada porque la fui a rendir libre porque dije, yo no vengo más y no voy a aprender nada. tiempo? Y fue la única materia que no cursé, que no fui directamente y que rendí libre y me bocharon. Mi única vez en toda la vida. Te bocharon y a mí me bocharon en niñez, yo eso ya lo conté. Mi único bochazo en la facultad fue en niñez. Así. Por eso me dedico a la niña, Paradójico. ¿sí? Y después, digo, transcurriste toda la carrera, te recibiste, hiciste la residencia. ¿Y cómo fue después que, bueno, te adentraste mucho en lo que es la cosmovisión andina y la cosmovisión también de la selva, digamos, toda esa sabiduría que viene de esos territorios? ¿Cómo fue que entraste? Mira, de alguna manera es como que hay una parte, yo creo que tiene que ver con mis abuelos, con el lugar en donde nací, con el territorio en donde me crié, que está muy presente lo andino y otras formas de sanación. Es como que, digo, a ver, no sé, en mi casa, curar del empacho cuando te dolía la panza era algo re común, ¿viste? Y es como que ciertas prácticas vinculadas a otras formas de sanación siempre estuvieron muy presentes, pero de una forma como no valoradas o como ocultas o como medio no asociadas a la medicina de alguna manera. Y eso siempre estuvo ahí como muy activo en mí, pero particularmente cuando ya estaba haciendo psiquiatría, los primeros, creo que a los 6 meses de empezar psiquiatría más o menos, hice un viaje a México, me acuerdo, y el señor que era dueño y que había creado un espacio donde yo me estaba quedando como un hostel, un día hizo un temazcal
Y entonces en ese temazcal como que entré, después tuve una serie de sueños así como muy literales, como que tenía que dejar la psiquiatría básicamente, era el mensaje. Pero mira, fue muy loco porque es como que el sueño era que yo estaba con mi mamá buscando una tierra en la selva, como para hacer algo ahí, para vivir, para mudarme y tal. Y de repente llegábamos como a un lugar que era como una inmobiliaria. Y yo pensaba que iba a buscar, o sea, ¿no? Tenés este terreno acá, esta finca, y en un momento empiezan a desaparecer las ventanas del lugar, la puerta desaparece y me dicen, bueno, tu psiquiatra va a ser tal y tu psicóloga va a ser tal. Y la psicóloga era mi compañera de la residencia de psiquiatría, o sea, era una de las psicólogas del equipo con el que trabajábamos. Yo le digo, pero ella no puede ser mi psicóloga porque es mi compañera de trabajo. Tremendo Ni sueño. pelota en el sueño, de repente estaba internada básicamente, ¿no? Y en un Estabas momento enfermo. ese era el sueño después del temazcal este. Y entra esta mujer, esta psicóloga del equipo de la residencia, y me agarra así los brazos y me dice, no te dejes engañar y atrapar en este lugar, andate. Qué buenísimo. Ok. Y me abrió una puerta y me fui a la selva. Ese era como, y fue tan, como tan vívido el sueño y tan literal el mensaje, como que fue tan claro para mí, que después vuelvo y le cuento a Emiliano, el guardián de este espacio, un sitio sagrado en un lugar muy, muy hermoso, una pirámide, un sitio sagrado tolteca antiguo en la parte en una parte de Oaxaca, cerca de la costa, Punta Cometa se llama. Y él me mira y me dice, lo que pasa es que vos sos bruja. Y yo, y yo me cago de risa y me dice, pero ¿me entendés lo que te estoy diciendo, no? Es como, hay muchas formas de sanar, digamos, la universidad y como la medicina occidental, y esa es una forma de practicar la medicina, pero hay un montón de formas. Y fue como, ah, es verdad. Y ahí comenzó todo. Después volví, bueno, ya me fui de esos ámbitos de la medicina occidental y empecé a aprender en los Andes, a recordar y a revalorizar esa sabiduría ancestral de mis abuelas, de mi territorio, a aprender con distintos abuelas, abuelos y maestros, y lo mismo en la selva, pero hay como mucha conexión con la selva, como, como lugar de aprendizaje o como universidad, ¿no? Porque es como de donde vienen todas las medicinas y todas las plantas vienen de la tierra y es como que son no sé, las médicas, ¿no? Entonces es como ir a aprender a la universidad con otros médicos en el aprendizaje de la medicina tradicional, vas al territorio a aprender con los médicos que son las plantas o los hongos o los lugares mismos incluso, ¿no? Como los territorios. Entonces fue así como cambiar un poco esa percepción de que solamente las personas son maestros y entender que también hay como otros maestros que no son humanos. Me encanta esto que traes. Me parece, pero como muy claro y muy real, ¿no? La naturaleza es nuestra maestra, nuestra guía, nuestra madre, nuestra todo, y está todo ahí, siempre, siempre lo sentí. Y esto un poco me da el pie a la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿no? Esto de entender o recordar, más que entender, que las plantas y los hongos son maestras y maestros, es lo que te llevó a tomar la decisión o a ir experimentando o aprendiendo acerca de estas medicinas con la ayahuasca, con los hongos, que son medicinas con las cuales, bueno,
elegís acompañar y he tenido el honor de presenciar y estar ahí presente en ceremonias donde, bueno, son ceremonias que son muy amplificadoras de muchas cosas. Entonces, bueno, no sé si hice la Sí, pregunta. los primeros con los primeros que empecé a aprender fueron con los honguitos, porque en Jujuy, donde yo nací, cerca de mi casa, bueno, siempre plan de, plan de ir a la naturaleza, encontramos honguitos. Entonces fue muy loco, ¿no? Como toda la investigación y decir, bueno, yo ya de antes, esto empezó antes igual de este viaje, o sea, la intención de estudiar psiquiatría, mi intención siempre fue justamente trabajar con psicoterapia asistida con hongos, ¿no? Entonces es como que ya se había dado ese encuentro y esa conexión con ellos de antes, de mucho más joven, por lo que estaban ahí en Jujuy, ¿no? Como en la naturaleza y empezar a conocerlos y aprender de ellos, y era un poco esta forma como muy aprendizaje muy experimental, ¿no? Con amigos y leer y como investigar estudios de otras personas que ya estaban trabajando con los hongos, pero en ese momento no era muy conocido, digamos, ¿no? No era como algo muy común, como muy en auge. Había investigaciones, sí, de la época hippie. Varios médicos, psicólogos y psiquiatras empezaron trabajos de investigación para distintos tratamientos con honguitos particularmente. Entonces, bueno, era un poco como recopilar esa información y después experimentar con, con los amigos que querían. Uno pues armaba la playlist, y armabas el lugar, como que te preparabas, hacías como todo ese proceso de la intención. De alguna manera ya habían ciertos códigos importantes, pero bueno, al principio fue un poco así experimental y no muchas veces tampoco, ¿no? Era como algo puntual y específico, como para trabajar algo y ya, pero ya desde ese entonces, como con los hongos, siempre fue como muy natural el vínculo. Empecé psiquiatría justamente para hacer eso, me di cuenta que nada que ver estudiando psiquiatría, de fármacos, patologías y clasificación, cosas que no, bueno, no, esto no era algo tan conocido como lo está haciendo ahora, que como que está mucho más incorporado el trabajo con los hongos dentro de los espacios clínicos occidentales, por así decirlo, pero bueno, en ese momento nada. Pero esa fue así como mi encuentro con los hongos, fue como como de más temprana edad antes, y con ayahuasca no quería saber nada. Ah, Al ¿no? principio era como que había una negación total, negación, pero tampoco había como esta intención de decir, bueno, voy a aprender con ayahuasca, no. Sí me pasó esto que me pregunta, ahí me echando con la pregunta anterior de por qué como esa conexión con la selva. Y yo decía, ¿por qué? También me lo preguntaba. Hasta que me dijo, mi mamá se llama Selva y mi abuela también. Entonces era como muy literal. Hija y nieta de la selva, digo, "Ah, con razón me interesó tanto ir a la selva". Era como muy obvio, Selva te viene, digo, te pero viene más allá de esos orígenes, te venía como ya mostrando mucho. Vas a la selva, haces un temazcal y ya te da información como muy específica en un sueño acerca de las decisiones. Y esto es algo muy importante que tiene que ver con, porque el temazcal es otra forma, es otra medicina, es otra forma de sabiduría ancestral, ¿no? De conectar con las piedras, con el fuego, con el agua, con, digo, con todos los elementos. Es una ceremonia muy poderosa de un renacer que a lo que voy tanto con el temazcal, con todas las medicinas, te pueden decir un montón de cosas, pero si vos no vas a tomar las decisiones que tenés que tomar, es como seguir en el mismo lugar. Entonces es un trabajo en equipo, de la naturaleza con nuestro espíritu, del vínculo ese que se genera, en que me muestra, yo recuerdo o me doy cuenta y tomo las decisiones, acciones. ¿No?
totalmente. Los grandes abuelos siempre dicen que la hace el 30% del trabajo, después el otro 70% es lo que uno hace con esa información, con ese consejo, con esa guía que recibe, ¿no? Es como la transformación que uno tiene que hacer. Imagínate que yo me tomé tan en serio el sueño que volví, renuncié a psiquiatría, me fui, cambié totalmente mi estilo de vida, me fui a vivir a La Quiaca, nada que ver de Buenos Aires a La Quiaca, o sea, fue como una transformación total, ¿no? Es como el otro día estaba estudiando el I Ching y como que habla mucho acerca de la metanoia, como la metanoia como ese proceso de transformación total que uno necesita para pasar como de una forma a otra, ¿no? Como siempre está la metáfora esta de cambiar de piel de la serpiente o de la mariposa, entonces es como que, bueno, uno no es solamente, hice la ceremonia, vi tal cosa, pero me quedo en el mismo lugar en donde estoy porque si no es como que no pasa nada, ¿no? Es como un trabajo en equipo, como lo nombraste recién, ¿no? Y también yo creo que hay una parte como importante, hay varias partes, pero animarse a escuchar, ¿no? Es como, o creer lo que uno está escuchando, ¿no? Por ahí. eh, he escuchado, justamente repitiendo, como muchas personas, observar desde afuera esas transformaciones totales de las personas luego de su contacto con alguna experiencia o alguna medicina antigua de transformación total, y es como dicen, se volvió loco, ¿no? Es como que un día estaba acá y de repente se fue a tal lugar, dejó todo. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? Como animarse a hacer animarse a escuchar primero el consejo, a no pensarlo tanto, se trata es como más algo intuitivo, ¿no? Es como un impulso que uno siente como la famosa corazonada, como esa intuición, eso que te nace y animarte a seguirlo no es poca cosa. Mm. Que tiene que ver con algo que aprendí con vos, que es el camino del guerrero, ¿no? Es Total. aprender a escuchar el corazón e ir por eso, estar en contacto con esa corazonada, con ese impulso y con ese silencio, porque me parece que hay que saber estar en silencio para escuchar esta voz, esta corazonada, lo que dicen las medicinas, lo que nos dice la naturaleza. Me parece que es clave, ¿no? El rol del silencio acá. Y porque muchas veces por ahí es como que entramos muy en esta parte importante del ser que tiene que ver con la energía masculina, con la intención, con ir hacia algún lugar. Sí, bueno, quiero ir a tal lugar, viajar a este lugar, hacer tal cosa, trabajar de esto, crear esto, como que estás muy en la energía masculina, lo cual está buenísimo porque como estamos justamente diciendo que la acción es súper importante, más por ahí cuando se ocupa todo el espacio, digamos, en eso, de repente haces contacto con alguna planta sagrada o con algún maestro de la naturaleza y te dicen, no, por ahí no. Chau, todo eso, nada que ver, te manda al otro lado. Y no solamente digo en contacto con una ceremonia, muchas veces es la vida misma, ¿no? Como que te bloquea todo eso y te manda para otro lado porque también siempre hay algo como de la escucha y de la entrega y de la rendición y saber que sí, claramente, digamos, nuestra vida está determinada por nuestro libre albedrío, pero también hay un orden mayor que por ahí no somos capaces de captar cuando estamos como muy, como decir, medio caballos, ¿no? Como mirando solamente hacia donde uno quiere ir porque es lo que elige, entonces no puede prestar mucha atención a cuál es el orden mayor y también ese proceso de entrega, ¿no? Como de comprender que, bueno, por ahí eso otro.
es lo que uno tiene que vivir para aprender algo, para transitar algo, para descubrir algo. Entonces es como ese equilibrio de entre la energía masculina y la femenina, entre la meditación y el estado de quietud y el movimiento también. Como ir encontrando esa danza, ¿no? Como una danza y se me venía mucho recién cuando hablabas la cuestión del vacío. Muchas veces cuando estamos como con mucha sobreactivación en el hacer, en el constante hacer, es una forma de escaparnos de ese lugar de vacío. Que hay muchas formas, ¿no? A través de hábitos, adicciones, excesos de todo tipo, sobrepensar, muchas cosas. Y ese lugar de vacío es como para mí el lugar más poderoso, ¿no? Porque es ese lugar de quietud, de silencio que nos permite crear desde un lugar de genuidad y de pureza completa, como la del niño, ¿no? Por eso este retiro se llama Niño Montaña, porque nos ayuda a regresar un poco a ese estado, a volver a ese estado de pureza, autenticidad y de vacío. Sí, hay un término que me gusta mucho que se llama como el vacío fértil, ¿no? Como ese espacio, digamos, de silencio, de quietud, como de sopap para Mm, atraer y magnetizar esa nueva creación, lo nuevo, lo que necesita un lugar para entrar en nuestro universo y en nuestras vidas, me parece re importante y es como también cíclico, ¿no? Como cuando uno aprende a conectarse cada vez más con los ciclos de la naturaleza, vas como aprendiendo cuándo es momento de actuar, cuándo es momento de estar en inquietud. Yo siempre me acuerdo de una vez cuando todavía no estaba como tan sumergida en este mundo. De viaje a Ecuador y yo miraba a los pescadores, ¿no? Porque había ido a comprar pescadito y quería conseguir pescadito fresco. Y entonces me acuerdo que un día, bueno, primer día consigo todo, cocino y voy, no sé si al otro día o al otro día me dice, no, no salimos a pescar todavía. Y ahí el hombre me empieza a explicar, digamos, que ellos no salían a pescar todos los días, no porque no puedan, sino porque no necesitaban. Entonces es como que ellos podían pescar y con lo que vendían podían vivir 4 o 5 días y entonces hasta que no se les acababa, digamos, lo que tenían para vivir, no salían de nuevo porque, bueno, también había que equilibrar. Primero no lo entendí, digo, como, ¿por qué no salen todos los días a pescar como acostumbrada al trabajo de 8 a, de 8 a 1 todos los días de lunes a viernes? Y claro, después comprendí que bueno, que la vida no tiene esos tiempos, ¿no? La naturaleza no tiene esos tiempos y es súper importante hacer ese periodo de vacío, de como de hacer lugar para que entre nuevamente lo nuevo, otra cosa, otra forma. Entonces, creo que hay algo por ahí como de la visión occidental, como de esto del ahorrar, de tener seguridad, certeza, de que pescas todos los días, entonces nunca te vas a quedar sin y como que tenés todo re planeado y calculado que bueno, son cosas más modernas, ¿no? No suceden tanto en la forma de vida en conexión con la naturaleza porque se vive más en el presente y en el día a día, entonces, bueno, esa forma es muy importante. Y también nos da un poco de vértigo a los que nacimos en el mundo occidental. Es como un vínculo muy cercano con la incertidumbre y es el lugar al Sí, que siempre queremos escapar, porque nos enseñaron a eso, ¿no? Porque nos enseñaron que esa incertidumbre es peligro. Eso es lo que a mí me sí. llevó también a vivir así. Cuando vos contaste esa anécdota, me acordé de una anécdota de cuando yo una vez estaba en Colombia y estaba en la playa y se acerca un chico argentino a vendernos panqueques con dulce de leche. Nos pusimos a charlar con el chico. Entonces yo era la Mari del banco, yo trabajaba en el banco en ese momento.
Entonces el chico dice, no, yo vivo en un hostel, en una hamaca. Ahora estoy re contento porque me compré mi sartencita para hacerme los panqueques. Y a mí no me gusta trabajar. Yo vendo y veo cuánto día me alcanza la plata y cuando se me termina la plata vuelvo a hacer los panqueques. Yo se me hizo así la cabeza. Volví a los meses, renuncié al banco. O sea, fíjate el efecto que tuvo esa persona, esa experiencia. Entonces también, como a lo que voy con esto es, valoremos no solamente el vínculo con estas medicinas, con la naturaleza, sino también con los mensajes que vienen a través de las personas, ¿no? Es muy importante. Total, porque es un conjunto, ¿no? Las Sí, personas somos parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de nosotros, digamos. Es como imposible separarlos. tal Y cual. me parece que lo importante es como que en nuestra mente podamos hacer lugar para todo, ¿no? Comprender que hay maestros en la universidad, hay maestros que venden panqueques, hay maestros en las plantas y en los hongos, y hay maestros en la naturaleza, digo, en todos lados uno puede como encontrarse con esos mensajes, esa guía, esos consejos que nos llevan a transformarnos y a transformar nuestra vida y nuestra realidad para aprender a vivir cada vez mejor y por ahí eso no significa porque también un poco es esto de qué significa vivir bien o vivir mejor y bueno, como aprender también qué significa para cada uno, ¿no? Como identificar qué es vivir bien para cada uno de nosotros. Un poco hablamos de, ahora estamos gestando un ser con mi compañero Jere y, y hablamos un poco de esto de cómo será, ¿no? A las 3 de la mañana, ¿quién se levanta? ¿Quién cambia los pañales? Un poco las cuestiones, porque sí, mucho contacto con el Incertidumbre. vacío, el reflejo constante, pero Capricornio, que, que no se nos olvida, por la duda pensarlo. Y, y un poco decíamos justamente de esta como gran regalo que tenemos ambos por la vida que creamos, ¿no? Por lo que valoramos y en lo que elegimos invertir nuestro espacio-tiempo de poder. Digo, no es lo mismo levantarte a las 3 de la mañana si sabes que tenés que ir a trabajar a las 8 al otro día, 8 horas y como que estás ahí muerto, cansado en un trabajo, no podés tirarte una siesta, podés acomodar tus horarios, descansar a la mañana y entonces es como el disfrute, la buena onda, el amor, la gratitud que uno le puede poner a esos momentos es otra. Entonces es como, bueno, actualmente, digamos, para mí el buen vivir es como tener la oportunidad esa, ¿no? Como de estar presente en ese momento, de disfrutarlo, de no tener que estar renegando por si el bebé llora a la noche porque tengo que irme a las 7 de la mañana el otro día. Entonces es como que, bueno, cada uno también va definiendo qué es el buen vivir para cada uno y bueno, creando eso para su realidad. También es como... Creo que esto que dijiste es clave, ¿no? Porque tiene que ver con dejar de escuchar discursos ajenos o lo que muestran las pantallas o lo que muestra el sistema actual de lo que es el éxito, ¿no? Los formatos del éxito que traen, que si no estamos presentes, si no nos damos cuenta, los seguimos y jugamos ese juego, entramos en ese juego y nos perdemos la posibilidad de crear nuestro propio juego en esta humanidad, ¿no? Porque es un juego de personajes, esta vida, donde el ego se disfraza con un montón de máscaras. Y me parece que el juego no sé si es eliminar las máscaras, sino es aprender a jugar con esas máscaras y ver cuál me conviene usar, en qué contexto y para qué, un poco, ¿no? Y total, porque las máscaras y los personajes siempre van a estar, solamente que uno tiene que aprender a elegir qué máscara quiere usar en cada momento, en cada A mí me encanta situación y descubrir mi que máscara de mamá, por ejemplo, de madre.
Es una máscara, ¿no Total, es? una máscara, ¿no? La máscara de la mamucha. Una mamasa. Sí, Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que tenía un montón de preguntas más, pero vamos a dejar ahí como el espacio para hacer, si estamos con energía, para hacer una segunda parte y para seguir charlando en profundidad. Porque bueno, como verán, hay mucho material acá disponible para hablar de muchas cosas. Y creo que con lo que hoy ya hay mucha profundidad y vamos a quedarnos acá. Me parece que estamos bien. ¿Te parece? me parece muy bien. Ahí seguiremos en el segundo episodio para hablar sobre los o que hablamos. Vamos a hablar sobre, ¿no? Acá fue como una entrada en calor. No podemos ir directa a Entrada los en hongos. calor, entrada en calor acerca de la medicina y queda la segunda parte para charlar un poco más acerca de los hongos, del trabajo con ellos, con los hongos, con las plantas y adentrarnos un poco más en ese tema. Totalmente, totalmente. Así que bueno, está nuestro compromiso acá de seguir con esa segunda parte. Y bueno, gracias, 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 gracias nuevamente. Muchas gracias, hermosa. Placer charlar contigo siempre. Igualmente, igualmente. Así que gracias a ustedes por estar ahí escuchando o viendo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. O tal vez en Jujuy, acá en la montaña, en el retiro en diciembre. Los esperamos para Los la próxima. esperamos. Chao, chao, gracias.